Preguntar a nuestro compañero Tomás Santolín, analista internacional, sobre esta y cuestiones relacionadas. Tomás, ¿cómo estás? Muy buen día. Acá te saludamos Hugo y José. José, Hugo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, Tomás. Acá te diría sorprendidos por esta decisión de Francia, pero la verdad que se veía venir, ¿no es cierto? Así es. Se ve venir, sobre todo porque es parte de un proceso más amplio, a nivel, como bien comentabas vos, a nivel internacional, incluso a nivel global, de países que van tomando una actitud o una postura más restrictiva respecto al uso y a la permisividad que se le da a las redes, en las redes sociales a los menores, particularmente a los menores de 18, de 13 años. En este caso es la chance de Francia. Francia viene de aprobar este martes una nueva legislación, una ley que prohíbe el uso de redes sociales para menores de 15 años. Es decir, a partir de septiembre, las redes sociales, tanto Facebook, TikTok, Instagram, como incluso otras aplicaciones como YouTube, incluso como juegos en línea que tienen funcionalidades de interacción social, van a tener que configurar sus propias funcionalidades de modo tal que requieran verificación de los usuarios para chequear que efectivamente sean mayores de 15 años. Esto es parte, como decíamos, de una iniciativa que había liderado, inaugurado, si se quiere, Australia. Australia, a fines del año pasado, a fines del 2025, en diciembre, ya había prohibido también el uso de redes sociales para niños y adolescentes. Es parte de una coalición, si se quiere, que se autodenomina la coalición de los digitalmente dispuestos, también integrada por Gran Bretaña, también integrada por Alemania, por Suecia, afuera de Europa, Canadá es uno de los países que más protagonismo tiene, que justamente dicen la utilización de las redes sociales por parte de adolescentes y en particular de niños es nociva, puede ser dañina para el desarrollo de estos niños, con lo cual hay que limitarlo. En el discurso de esta semana de Macron, Macron lo comparaba, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 18 años. Él decía, hace 60, 70 años era normal que los chicos tomaran vino, hoy ya no se ve normal. También Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, decía algo parecido con las licencias de conducir. No le damos licencia de conducir a menores de 18 años, lo mismo hay que empezar a hacer con las redes sociales. Acá yo en esta noticia haría una especie de distinción, porque me parece que mezcla o que confluyen dos discusiones, dos debates distintos. Por un lado, el impacto que el uso de las redes sociales tiene en los niños y en los adolescentes. Por el otro, si se quiere, la significancia geopolítica a nivel internacional que tiene. Empecemos por la primera. Esta iniciativa surge principalmente de un informe que la Comisión Europea manda a hacer con un grupo de expertos desde febrero de este año, cuyos resultados son bastante impactantes y bastante preocupantes respecto de cuáles son los impactos que tienen las redes sociales en los menores. Por ejemplo, voy a leer algunas características de diseño adictivas que fomentan el uso excesivo. Esto es sabido, de hecho las redes sociales contratan, por ejemplo, a especialistas que trabajan en casinos para decir, bueno, ¿cómo hacemos que nuestras redes sociales sean más adictivas? ¿Por qué? Porque para la red social, para la aplicación, mientras más tiempo el usuario pasa en la pantalla, es más tiempo que le puede vender a los sponsors, a los auspiciantes, con lo cual es más dinero, mayor ganancia que tienen. Y esto también implica que los niños que se hacen más adictos a esas redes sociales dejan de lado actividades físicas como recreación, como deporte, incluso como el propio social. Exactamente, el contacto social entre niños que es tan importante para el desarrollo. También, bueno, impactos en la salud física, no solo por la menor actividad física, sino también, por ejemplo, impactos en el sueño, en la concentración, también la exposición a contenido dañino o ilegal, desde predadores sexuales
hasta contenido inapropiado para niños. Claro, porque te etcétera. faltan herramientas para el discernimiento, Tomás, porque son personas en desarrollo que todavía no tienen las aptitudes al 100% formadas. Y ahí te quiero preguntar, ¿esta normativa de Francia enumera de manera taxativa o establece redes sociales de manera genérica? Puede llegar a ser cualquiera que cumpla con determinados requisitos. Es bien genérica la normativa respecto a la designación que hace en redes sociales. Ahí se apoya mucho con en la legislación europea, que viene avanzando cada vez más en este tipo de asuntos. También hay un debate interno. Si uno escucha las discusiones en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, como se le llama al Congreso francés, había muchos legisladores que decían, bueno, ¿hasta qué punto regulás, hasta qué punto no? Porque, por ejemplo, Wikipedia, es la famosa enciclopedia online, es red social o no. En la normativa quedarían excluidas de la restricción aquellas plataformas que son de uso educativo y académico, con lo cual sí, es una buena señal, pero después también tenés juegos como, por ejemplo, como Roblox, como distintos juegos muy, muy populares entre los chicos, que si bien son juegos en línea, también tienen funcionalidades para interactuar, funcionalidades de chat, con lo cual también en algún punto son redes sociales, con lo cual ahí todavía no está claro hasta qué punto se va a delimitar o no. Sí, después se va a ir también, perfeccionando, sí, entiendo. Ahora, ¿esta ley prevé alguna sanción, por ejemplo, si se detecta la presencia de un menor? Y en el caso de que prevea una sanción, ¿a quién se castiga? ¿Al menor? Claramente no creo. ¿A los padres? ¿A la red social por permitir su ingreso? Claro, en ese sentido, los castigos, la punitividad de la ley está direccionada exclusivamente a las aplicaciones de redes sociales, no a los menores, lógicamente, que no son punibles en términos legales, pero tampoco a los padres. Esta era una de las críticas que se le hacía por caer todo el peso de la ley en las empresas de redes sociales, pero a fin de cuentas eso es lo que ha decidido Francia y lo que en general suelen decidir el resto de los países, con multas económicas muy importantes. Y ahí entra en juego otra cuestión, que es la parte, decíamos, si bien por un lado está la parte del impacto que tienen los menores, que me parece que es indudable. De hecho, a todos nos pasa que nos ponemos a mirar historias o reels en Instagram, en TikTok, y capaz se nos pasaron 2 horas así volando y dijimos, digamos, ¿cuánto tiempo que uno pierde con las redes sociales? Bueno, imaginémonos lo que es para los niños que, como bien vos decías, José, todavía están formándose, sus aptitudes cognitivas, sus aptitudes emocionales no están tan desarrolladas, con lo cual están más expuestos. Eso es un debate que está claro y que me parece todos coincidimos, hay que hacer algo al respecto. Sí. Ahora bien, el otro debate paralelo que mencionamos es, si se quiere, cierta disputa, cierto vamos a llamarlo combate en términos simbólicos, entre los estados-nación, los países, y las Big Tech, como se conoce, las grandes tecnológicas, las empresas como X, como Meta, como Google, que hoy en día una empresa de estas tiene una evaluación bursátil de más de $1 trillón, con lo cual es varias veces el PBI de un país. Claro, que quieren la mayor cantidad de usuarios posible, no les importa la edad. Tal cual, exactamente. Buscan el beneficio económico y buscan también, en esta especie de tire y afloje o de disputa con los países, buscan tener el mayor poder posible. En ese sentido, es evidente que las redes sociales hoy tienen un poder cada vez más fuerte, cada vez más grande sobre la sociedad, la manera que nos informamos. Hay estudios que muestran que más de la mitad de la sociedad, más del 40-50%, se informa, es decir, consume noticias a través de redes sociales, ni hablar entre los jóvenes, en donde ese porcentaje es mucho, mucho mayor aún. Esto influye en cómo nos relacionamos, pero también, por ejemplo, en resultados de las elecciones en todos los países de Occidente, con lo cual es evidente que las Big Tech, las grandes tecnológicas, tienen cada vez más poder, más influencia en la vida de la sociedad,
Y bueno, eso también, cuando discutimos este tipo de leyes o de legislación, eso también entra en juego de alguna manera. Claro, Tomás, tiene que haber un compromiso de la familia también, porque independientemente de la sanción económica que le pueda llegar a caber a una empresa, es entender de que lo que se está legislando es en beneficio de los chicos, de preservar su integridad, su desarrollo. Entonces, si ven el ejemplo de papá, mamá conectado 24/7, entiendo que el chico, la chica siempre replica lo que se hace en casa. Entonces también entender de que una persona es adulta, de que tal vez lo utiliza con un objetivo, no es un mero entretenimiento tener la conectividad porque sí. Sin duda, sin duda, sin duda. Y eso me parece que, si bien la ley no abarca tanto ese aspecto, es una parte... Claro, es más un contrato social que se debería firmar. Exactamente, de parte de los padres, de las familias, de quienes integramos la sociedad, de tener un compromiso. Si bien es cierto que la legislación es cada vez más restrictiva, por ejemplo, en Francia no solo se prohíben las redes sociales, ahora también se prohíbe el uso de celulares en el colegio. Primero era en la educación inicial y primaria, ahora también en la educación secundaria, con lo cual ese avance en términos legislativos también debe ser acompañado, sin duda, como vos bien mencionás, por las familias para que se pueda lograr un resultado más integral. Claro, y también, obviamente, empezar a armar todos los recaudos porque los chicos van a encontrar la manera de zigzaguear esta normativa, lo que se conoce como la Deep Web, el nacimiento de algunas aplicaciones que no estén del todo claras y que ellos puedan utilizar sin ningún tipo de dato biométrico o de chequeo de edad. Ahí es donde va a tener que estar filoso, en este caso Francia, que es la impulsora de esta normativa. Claro, claro. Las dos principales herramientas que se proponen y que se vienen utilizando por parte de las redes sociales y que propone la legislación para limitar ese uso en los menores son, como bien vos decías, dos. Por un lado, la verificación biométrica, es decir, escanearse uno con el celular la propia cara y a partir de ahí verificar la edad. Y por el otro, la presentación de documentación oficial, es decir, DNIs, cédulas, pasaportes, documentos emitidos por el propio Estado Nacional del país que sea. De ese modo, verificar si efectivamente es menor o no. Como bien vos decís, es probable que existan vericuetos técnicos, vericuetos informáticos, a través de los cuales un niño, si es muy dado con la tecnología, pueda esquivarlo. Pero ahí volvemos de nuevo al tema de el compromiso por parte de los padres, ¿no? De limitar esa... También la ley distingue entre menores de 13 y menores de 18, es decir, entre 13 y 18, es decir, distinción entre niños y adolescentes. Probablemente no sea la misma la limitación que un padre le aplique a un chico de 7, 8 años que recién su cerebro se está empezando a formar, respecto de la de un adolescente de 17 años que, si bien pueda quedar restringido por la ley, ya obviamente tendrá mayor margen de permisividad. Claro, un debate más que interesante que se está llevando adelante en el mundo. Hablamos del caso de Francia, antes de Australia, bueno, lo que pasa en la educación acá en la provincia del Chaco y también anteriormente en otras provincias. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Muy bien, allí estaba Tomás Antolín respecto a esta medida adoptada en Francia de la limitación, ya la prohibición directamente a aquellos menores de 15 años de poder acceder a las